¿Alguna vez te has preguntado cómo una sola persona puede cambiar el curso de la historia? ¿Cómo, en medio del desierto árabe, un hombre logró transformar la vida de millones de personas y fundar una de las religiones más grandes del mundo? Hoy vamos a explorar el nacimiento del Islam, desde la vida de su profeta, Mahoma, hasta la expansión de su mensaje por toda la península arábiga. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir cómo este humilde comerciante se convirtió en el líder de una nueva fe que cambiaría el destino del mundo para siempre. Para entender cómo nació el Islam, primero debemos situarnos en el contexto histórico de la península arábiga antes de su llegada. En ese tiempo, la región estaba poblada por numerosas tribus nómadas y seminómadas que practicaban diferentes creencias politeístas. Cada clan tenía sus propios dioses y santuario, siendo la Kaaba en la Meca uno de los centros de culto más importantes. Sin embargo, este lugar no estaba dedicado a un solo dios, sino a una multitud de divinidades que representaban diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la naturaleza. La sociedad árabe se encontraba dividida y en constante conflicto. Las luchas tribales, la falta de un gobierno centralizado y la economía basada en el comercio a pequeña escala creaban un ambiente inestable y violento. En medio de este caos, nació Mahoma en el año 570 después de Cristo, en la ciudad de la Meca, en el seno de la tribu de los Quraysh, quienes se encargaban de cuidar la Kaaba. Desde joven, Mahoma se destacó por su carácter honesto y su espíritu conciliador. Se le conocía como Al-Amin, el confiable, debido a su integridad en los negocios y en sus tratos con los demás. A los 25 años, se casó con Jadilla, una rica comerciante que le duplicaba la edad. Este matrimonio no solo le brindó estabilidad económica, sino que también le permitió dedicar más tiempo a la reflexión y a la búsqueda espiritual. Mahoma solía retirarse a una cueva en el monte Hira, a las afueras de la Meca, donde pasaba largas horas meditando sobre el sentido de la vida y la situación de su pueblo. Fue allí, en una de esas noches de reflexión, cuando a los 40 años tuvo una experiencia que cambiaría su vida para siempre. En el año 610 después de Cristo, durante el mes de Ramadán, Mahoma recibió su primera revelación. Según la tradición islámica, el arcángel Gabriel se le apareció en la cueva y le ordenó que recitara. Mahoma, que era analfabeto, se sintió abrumado y aterrado, pero finalmente comenzó a recitar las palabras que se le dictaban. Lee en el nombre de tu Señor, quien creó al hombre de un coágulo. Lee que tu Señor es el más generoso, que enseñó por medio del cálamo, enseñó al hombre lo que no sabía. Estas palabras, que formarían parte del Corán, el libro sagrado del Islam, fueron el inicio de una serie de revelaciones que Mahoma recibiría a lo largo de su vida. Al principio, solo su esposa Jadilla y unos pocos amigos cercanos creyeron en su mensaje. La idea de un solo Dios, al que se debía sumisión total, contrastaba fuertemente con las creencias politeístas de los Quraysh y de la mayoría de los árabes. A medida que Mahoma comenzó a predicar en público, su mensaje encontró resistencia. Los líderes de la Meca, preocupados por la posible pérdida de su influencia y por el impacto económico en la ciudad, que dependía de los peregrinos que acudían a adorar a los múltiples dioses de la Kaaba, se volvieron hostiles. Mahoma y sus seguidores fueron objeto de burlas, persecuciones y boicots. En medio de este ambiente hostil, Mahoma no dejó de predicar la fe en un Dios único, la igualdad entre las personas y la justicia social. Sus enseñanzas atrajeron a muchos de los marginados de la sociedad, como los pobres y los esclavos, lo que incrementó aún más el odio de la élite Quraysh. El punto de inflexión en la vida de Mahoma y en la historia del Islam llegó en el año 622 después de Cristo, con la Hégira, o migración a Medina. Los habitantes de esta ciudad, conocida en aquel entonces como Yatrib, invitaron a Mahoma a resolver sus disputas tribales y a liderar su comunidad.
Este viaje marcó el comienzo del calendario islámico y estableció a Medina como el primer estado musulmán de la historia. En Medina, Mahoma se convirtió en líder político, militar y espiritual. Estableció una constitución que garantizaba la convivencia entre musulmanes, judíos y paganos, y que regulaba la vida comunitaria bajo la ley de Dios. Además, aquí comenzó a consolidarse la Umma, la comunidad de creyentes que trascendía las divisiones tribales y que se basaba en la fe compartida en un único Dios y en la misión de su profeta. Consolidado en Medina, Mahoma dirigió una serie de campañas militares para defender a su comunidad de los ataques de los Quraysh y de otras tribus enemigas. A lo largo de los años, estas campañas no solo fortalecieron la posición de los musulmanes, sino que también llevaron a la conversión de muchas tribus árabes al Islam. La victoria en la batalla de Badr en el año 624 después de Cristo y la posterior derrota de los Quraysh en la Meca consolidaron la posición de Mahoma como el líder indiscutible de Arabia. En el año 630 después de Cristo, Mahoma y sus seguidores regresaron a la Meca como vencedores. Al entrar en la ciudad, purificaron la Kaaba de los ídolos paganos y la dedicaron al culto del único Dios, Alá. Este evento marcó el triunfo definitivo del Islam en la península arábiga. Mahoma falleció en el año 632 después de Cristo, dejando un legado inmenso. No solo había unificado a las tribus árabes bajo la bandera del Islam, sino que había establecido las bases de una religión que se expandiría rápidamente más allá de las fronteras de Arabia, influyendo profundamente en la historia, la cultura y la civilización de vastas regiones del mundo. El impacto del profeta Mahoma en la historia no se limita solo a la creación de una nueva religión. Su vida y enseñanzas sentaron las bases de un sistema de creencias, leyes y valores que continúan guiando a más de 1.500 millones de personas en todo el mundo. Tras su muerte en el año 632 después de Cristo, el legado de Mahoma no se desvaneció. Al contrario, se consolidó y se expandió de manera impresionante. Pero, ¿cómo logró este humilde profeta del desierto transformar su mensaje en una fe global? Uno de los mayores retos tras la muerte de Mahoma fue la sucesión. Él no dejó instrucciones claras sobre quién debía liderar a la comunidad musulmana, conocida como la Umma, después de su fallecimiento. Esto generó tensiones y desacuerdos entre sus seguidores, que dieron lugar a la elección de Abu Bakr, uno de los primeros conversos y amigo cercano de Mahoma, como el primer califa. Abu Bakr, junto con los 3 califas que le sucedieron, Umar, Uthman y Ali, son conocidos como los califas bien guiados. Bajo su liderazgo, el Islam se expandió rápidamente más allá de la península arábiga, llegando a Persia, el Levante, Egipto y parte del norte de África. No se trató simplemente de una expansión territorial. Los califas consolidaron las enseñanzas de Mahoma, recopilando y transcribiendo sus revelaciones en lo que hoy conocemos como el Corán. Este periodo también fue crucial para la codificación de la Sharia, la ley islámica basada en el Corán y en las enseñanzas de Mahoma, conocidas como la Sunna. La Sharia no solo abarca aspectos religiosos, sino también la vida social, económica y política, convirtiendo al Islam en un sistema integral que rige todos los aspectos de la vida del creyente. A pesar de la expansión y consolidación del Islam durante los primeros años, no todo fue armonía. La cuestión de la sucesión generó divisiones profundas en la comunidad musulmana. Cuando Ali, el 4º califa y primo de Mahoma, fue asesinado, surgió un cisma que perdura hasta el día de hoy. Un grupo de musulmanes, que se convertiría en la mayoría, apoyaba la legitimidad de los califas electos, mientras que otro grupo, conocido como chiíes, sostenía que el liderazgo de la comunidad debía pertenecer exclusivamente a la familia del profeta, en particular a los descendientes de Ali y Fátima, la hija de Mahoma. Esta división no solo fue política, sino también teológica y espiritual, dando lugar a 2 grandes ramas dentro del Islam:
El sunismo y el chiismo. El Islam se convirtió en una religión de millones de seguidores, con un mensaje de paz, justicia y sumisión a la voluntad de Dios. La vida de Mahoma, su humildad, su perseverancia y su dedicación a su misión continúan siendo fuente de inspiración para los musulmanes de todo el mundo. En resumen, el nacimiento del Islam fue mucho más que el inicio de una nueva religión. Fue el comienzo de una revolución espiritual, social y política que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Si te ha interesado este relato, no te pierdas nuestro próximo vídeo, donde exploraremos en detalle cómo se consolidaron las enseñanzas de Mahoma tras su muerte y cómo se expandió el Islam por el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido.